Si estás viendo este vídeo, posiblemente sea porque a ti también te gustan los podcasts. A mí personalmente me encantan los podcasts y escucho muchísimos. Escucho podcasts sobre diferentes temáticas. A todo esto tengo que decir que algún día crearé mi propio podcast. Pero mientras, hoy os quería traer un vídeo un poco diferente en el que os quería enseñar cuáles son 5 de mis podcasts favoritos. Y os lo voy a explicar en 5 minutos. Además, te reto a que al final del vídeo, si ya conocías alguno de estos podcasts o si no los conocías y te los he descubierto y te han gustado, me dejes un comentario en la descripción con cuál es tu podcast favorito. El primer podcast que os quiero enseñar es el culpable de que yo me aficionase a los podcasts y se llama Kaizen. Kaizen es un podcast de Jaime Rodríguez de Santiago. Este chico confiesa tener una adicción a tratar de entender siempre cómo funcionan las cosas. Y tengo que decir que después de ser una oyente bastante activa de su podcast, es real. O sea, tiene una adicción a tratar de entender cómo funciona todo. Jaime Rodríguez de Santiago ha estado al frente de empresas bastante importantes como BlaBlaCar y actualmente está al frente de otra empresa de movilidad. Pero el podcast no va de nada de eso, o quizás va de un poco de todo, no sé. En este podcast Jaime nos habla desde estoicismo hasta teorías y rutinas para ser más productivo en tu día a día, ideas para aprender a narrar historias mejor y muchísimas otras cosas más. Un podcast muy reciente y que os recomiendo empezar por él si todavía no habéis escuchado nada de Kaizen es este de aquí. Se llama Yo, Mi, Me, Conmigo. Éxito, fracaso y ego. La verdad es que, aunque todos sabemos lo que es el ego, da diferentes puntos de vista que son muy curiosos y que te abren bastante la mente. El segundo podcast se llama Apple Coding Daily. Y este podcast tenéis que ir con cuidado porque existen dos versiones. La primera versión es Apple Coding Daily, que son podcasts más cortos, de más corta duración, y después está Apple Coding en general, que ahí tenéis a Julio César explicándoos cosas sobre todo el mundo Apple y la tecnología, que puede durar 1 hora y media o incluso 2 horas. Y son muy interesantes, pero en este caso creo que os voy a recomendar la versión corta para que os iniciéis si todavía no conocéis este podcast. Concretamente, si os gusta el mundo Apple, este podcast os va a encantar. No solo habla de nuevos productos que salen al mercado, sino también habla de cosas internas de esos productos, habla de software, habla de las nuevas tecnologías que Apple está pensando en incorporar, hace sus propias predicciones y la verdad es que es súper interesante. Hace poco también empezó una miniserie dentro del podcast en el que habla sobre aplicaciones para el iPad. El podcast número 3 que os quiero enseñar es un podcast bastante parecido a Kaizen, pero con un ambiente un poco diferente. Digo que es bastante parecido a Kaizen porque también habla de todo un poco, pero se centra en psicología, es decir, habla sobre la felicidad, sobre el miedo, sobre la ansiedad, sobre el fracaso, sobre los éxitos. Se me ha olvidado mencionar que tanto Kaizen como Apple Coding Daily están disponibles en Apple Podcast y también en Spotify. Pero Entiende tu mente actualmente solo está disponible en Spotify. Si vais a Apple Podcast, sin embargo, vais a encontrar capítulos anteriores. Y os digo lo mismo que en Kaizen, no hace falta que os vayáis a los últimos capítulos para poder seguir la línea o el hilo de este podcast. Número 4. Sara Dietschy. Sara Dietschy es una youtuber. Ella principalmente es youtuber. Y hace relativamente poco empezó un podcast. Este podcast habla principalmente de tecnología, pero también habla un poco de cultura digital, cómo funciona YouTube por dentro, cómo ser más productivos, emprendimiento también en cierta manera. Y Sara Dietschy lo que hace es invitar a otros youtubers, incluso a CEOs de empresas de Silicon Valley, para charlar con ellos y hablar de alguno de estos temas. Lo que más me gusta de Sara Dietschy, aparte de sus vídeos, es que es una chica muy interactiva y la manera que tiene de explicar las cosas se me hace bastante amena. Eso sí, los podcasts de Sara Dietschy tienen una duración de 1 hora 50 minutos aproximadamente. El último podcast, el número 5, es Gary Vee. No sé si conocéis a Gary Vee. Gary Vee es una personalidad bastante conocida en Estados Unidos. Aunque yo la conocía antes de venirme a vivir a este país, es junto a Kaizen uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar. Se ha hecho famoso por dar unas charlas sobre emprendimiento, empatía, positividad,
que la verdad animan a cualquiera. Y su podcast sigue exactamente la misma línea. No solamente te va a hablar de cómo mejorar tu negocio si es que tienes uno, de cómo empezarlo si es que todavía no lo tienes, pero también te va a decir cómo superar esos miedos que todos tenemos. Miedo a qué pensará de mí, mi familia, mis amigos, qué pasará si me lanzo a la piscina y lo que yo había pensado que iba a ser un éxito resulta ser un fracaso. Y la verdad es que Gary Vee es uno de esos podcasts que, sobre todo haciendo deporte, motivan a cualquiera. Estos son los 5 podcasts que os quería enseñar, 5 de mis favoritos, no todos. Ya os digo, tengo una lista muy larga que iré desvelando a lo largo del tiempo. Pero de momento, para ir abriendo boca, espero haberos descubierto alguno nuevo. Si os he descubierto algún podcast nuevo, dadme like. Si hay alguno que digáis, va María, lo he escuchado y me encanta, dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!